Epístola a los Romanos capítulo 8. Hemos llegado al brillo del diamante. Un capítulo sensacional. Un capítulo sublime. Es el contraste al capítulo 7. El capítulo 7 nos habla de la ley del pecado para muerte, pero el capítulo 8 nos habla de la ley del espíritu para vida. El capítulo 7 nos muestra que no hay nada que nos pueda librar del pecado, y eso lo comprende el apóstol Pablo. Ni la religión lo ha podido hacer, ni la educación. ¿Cuántos educadores, cuántos intelectuales viven vidas míseras interiores, con problemas morales? Su vida personal íntima es un caos. Muestran simplemente su intelectualidad, pero su vida personal, su vida privada es un desastre. Su vida moral está por el suelo. Por eso el capítulo 8 es la solución a cómo vivir una vida victoriosa, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En los manuscritos más antiguos hasta aquí llega esta frase, es decir, que los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es una frase añadida. En los originales solamente está, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese sería el versículo 1. Porque la ley del Espíritu de vida, recordemos que en el capítulo 7 dice la ley del pecado para muerte, pero ahora es la ley del Espíritu para vida. Por eso la palabra corrupción, que es la palabra griega axarto, significa hacia la putrefacción. Pero la ley del Espíritu es hacia la renovación. Es decir, que día tras día todo se renueva en el Espíritu. Dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está la solución. ¿Cómo se efectuó esto? Lo dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, que nadie podía obedecer la ley, para poder vencer el pecado tenía uno que obedecer la ley, pero al ver que no se podía, pues más bien la ley nos condenaba. Entonces uno tuvo que venir a obedecer la ley, por eso la ley no fue abolida, la ley fue cumplida por Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne o de hombre, y a causa del pecado, condenó al pecado en su cuerpo o en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la iglesia es un ente espiritual. La Biblia es un libro espiritual y nosotros tenemos que aprender a ser espirituales. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, esta palabra ocuparse es sumamente importarse. ¿Cómo se ocupa uno en las cosas de la carne? Pues viendo lo que no tenemos que ver, oyendo lo que no tenemos que oír, haciendo lo que no tenemos que hacer. Eso es ocuparse de las cosas de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu, eso va a traer vida y paz. Ahora, ¿qué es ocuparse del Espíritu? La oración, los programas que la iglesia hace, el ocuparse en la palabra de Dios. Lo que usted está haciendo en este momento es ocuparse en el Espíritu. ¿Y esto qué va a traer? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es que la carne no se puede sujetar a la ley. Por eso, la ley del Espíritu que opera a través de Jesús es lo que va a hacer que nosotros podamos tener esa vida victoriosa. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero si vosotros vivís según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Efesios 1:20 dice, en la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, es decir, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu es el que nos va a resucitar para nosotros poder vivir eternamente. Es menester necesario que este cuerpo físico muera para darle cabida al nuevo cuerpo que nunca más volverá a morir. Eso es como la semilla. Usted tiene una semilla de aguacate, cuando usted la siembra es sinónimo de muerte, pero al tiempo, a los días, se comienza a resurgir un nuevo retoño, lo nuevo. Así igual es nuestro cuerpo físico. Es menester necesario morir para volver a vivir en la eternidad. Pero en el campo espiritual, nosotros morimos al viejo hombre para que resucite el nuevo hombre, y ese hombre espiritual. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, vas a vivir. Porque todos los designios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba, Padre. Y aquí el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que hay algo interno que nos dice, tú eres hijo de Dios. El Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu. Y si hijos, también somos herederos ¿de qué? De salvación, de prosperidad, de paz, de bienestar. Y también somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la misma creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la misma creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud, de la misma corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos por la esperanza que se ve. No es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, que no se pueden decir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Ahora, la misma creación pide a gritos la redención. La misma tierra será libertada. El hombre por todos estos años, siglos, milenios, le ha tratado de sacar el máximo provecho a la tierra sin dejarla descansar. Dios dijo que cada 7 años se dejaba descansar la tierra, pero al hombre no le interesa eso. La tierra está cansada, la tierra está harta, la tierra necesita también la ley de la redención. Así como el hombre necesita la redención total de su cuerpo, porque mientras que vivamos en este cuerpo también vamos a sufrir aflicciones, tristezas, a pesar de que recibimos a Jesús. El apóstol Pablo da un aliento después del verso 28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme al propósito son llamados. Todo lo que está dentro del propósito de Dios hace parte de su plan. El hombre no tiene un destino, tiene un propósito en esta tierra. Y eso es lo que le da valor a nuestra existencia, el propósito. Pero aquí el verso 29
que es una de las temáticas complejas porque habla de seguridad de salvación, de seguridad eterna, porque a los que antes conoció, es decir, que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó. La palabra predestinar es la palabra griega proorizo, que hace referencia a que Dios nos seleccionó desde antes de nacer, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí aparece nuevamente la palabra primogenitura. El nacido de nuevo hace parte de los selectos de Dios. El nacido de nuevo es el hombre espiritual. El nacido de nuevo es congregación de primogénitos y Dios le dice, mío es. Eso ya lo hemos visto dentro del concepto antiguo testamentario. Y aquí claramente dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no solamente eso, para que los escogidos sean como Jesús. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Qué hermoso esto. Fuimos llamados con llamamiento santo. A los que llamó, a estos también justificó. Fuimos justificados por su gracia. A los que justificó, a estos también glorificó. ¡Wow! ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mi pregunta es, ¿quién nos puede separar de Él? Aquí dice que ni las tribulaciones, ni las angustias, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y el verso 39 que es lindísimo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entiéndalo bien, nadie nos podrá separar si hemos nacido de nuevo. Porque si no hemos nacido de nuevo y estamos en la iglesia, va a salir el dicho que en la misma Biblia está. Estábamos, pero no éramos. Estábamos con ellos, pero no éramos de ellos. Esto es de naturaleza. La naturaleza de Cristo en nosotros. Esa naturaleza que nos lleva a ser esa imagen de Jesús. Ser santos como Él es santo. Esto no es licencia a pecar. Esto es simplemente una vida del Espíritu. Vida del Espíritu. Por la resurrección. Viviendo en una gracia eterna. Que tengan todos un feliz día y estaremos mañana con el capítulo 9. Y alístense porque este también es otra gema de revelación. Bendiciones.